palabra de Dios en la mañana. Porque hoy no sé, porque ya tengo yo aquí ya mucho tiempo, ya tengo aquí una vida en este país. Y no sé si todavía sigan esas cosas igual, pero yo les voy a hablar cuando yo vivía allá en esos lugares. Esos lugares, hasta en mis tiempos les gustaba mucho apedrear a la gente. Ese pueblo, y ahí en la casa me acuerdo vivían mis abuelos, y cuando agarraba uno una piedra para pegarle y desquitarse con una persona, me decías, no seas cuatetelco, porque solo los cuatetelcos pegan con las piedras. Y muy buenos, muy buena puntería que tenían estos hombres. Y este pueblo parte de que les gustaba mucho apedrear a la gente. Y cuando yo estaba leyendo esta historia, esta parte de la Biblia, de este hombre que no registra su nombre, del verso 8 dice, cierto hombre de Listra que estaba sentado imposibilitado de los pies. Perdón. El pueblo de Mazatepec tiene 3 entradas. Está la carretera federal México, Cuernavaca, Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero. Es la calle principal, una de las principales rutas. Está la carretera que viene de Cuatetelco, Mazatepec, y hay otra carretera nueva que existe hoy, antes era terracería, hoy está pavimentada del pueblo de Puente Dixla a Mazatepec. Si usted quiere llegar a Mazatepec no puede llegar por otro lado. Son estas 3 rutas que lo conectan al pueblo de Mazatepec. Si usted quiere irse por otro lado, necesita irse por helicóptero o por avión para llegar hasta ese lugar porque no hay otra ruta. Y llega una vez, un día, me acuerdo un sábado, que yo iba a la iglesia. De la casa a la iglesia son 5 cuadras que usted tenía que caminar. Bajaba, me gustaba más caminar por la Guatemala a mí. 5 cuadras caminando para encontrarme con la iglesia, porque la iglesia adventista estaba pegado al río en la calle Belice. Y ese día no me fui por la calle Guatemala, me fui por la calle Belice. Y recuerdo que iba cruzando la carretera de Cuatetelco, Mazatepec, y iba yo caminando como una cuadra y siento los pasos de una persona. En ese tiempo las calles todavía no estaban pavimentadas, era terracería. Y escucho una persona que venía caminando y por inercia siempre usted va a ver. Y ahí en el barrio nosotros nos conocíamos todos. Cómo nos vestimos, hablamos, nos conocemos todos. Y este hermano venía con un traje color vino. Y cuando lo volteé a ver, me dice, buenos joven, que Dios le bendiga. Y cuando este hombre cruzó, dice, este joven va a la iglesia adventista, porque llevaba una mochilita y la verdad me daba pena llevar la Biblia, honestamente. Me daba pena llevarla en la mano y llevaba una mochilita atrás, me acuerdo una bolsa que era Tommy, yo la llevaba acá atrás. Para que no le dijeran los compas del barrio, hermano Urbano, es hermano. Y para la burleta, el hermano Urbano se llevaba una mochilita y echó su Biblia. Y cuando ve la mochilita dice, este muchacho es adventista. Porque como la manera de vestirse, usted dice a dónde va. Y hasta el día de hoy igual. Usted va a la tienda el día sábado, el día domingo, este fue a la iglesia. Por la manera de vestir. Y efectivamente cuando iba este hermano y me dice, buenos días, que Dios te bendiga. Llego a la iglesia. Y el hermano, como si ya nos conociéramos, se pone en la puerta de la iglesia y me saluda. ¿Cómo estás, muchacho? Dice, que Dios te bendiga. Nos encontramos en el mejor lugar del mundo, a los pies de Cristo Jesús. Dijo, este hermano yo no lo conozco. Pues yo tenía 6 años cuando empecé a ir a la iglesia y yo no lo conozco. Me habla como si yo lo conociera, pero pasó. Y llega y era el pionero de la iglesia de Mazatepec. Dios me dio la bendición. Y yo le doy honra y gloria al nombre de Dios. Él fue el pionero de la iglesia de Cuatetelco. Él fue el pionero de la iglesia de Mazatepec. Y dentro de la iglesia de Mazatepec estaba el pionero de la iglesia de Miacatlán, Morelos, México. Y empieza él a redactar su experiencia que tuvo en los pueblos.
Y efectivamente, cuando él llevó el mensaje de salvación al pueblo de Coatetelco, varias pedradas le costaron el evangelio. Pero gloria a Dios, hoy hay 3 iglesias adventistas en Coatetelco, Morelos. No los escuché. Yo lo único que puedo decir, gloria a Dios, porque ese pionero, esas pedradas no fueron en balde. Esas pedradas que le dieron al pastor Miranda han tenido fruto y hoy son 3 iglesias en el pueblo de Coatetelco, que lastimosamente en mi pueblo nada más hay 1. Y allá hay 3. ¿Y qué tiene que ver estas pedradas que este pastor? Pueden decir mis hijos, ¿eso qué me puede ayudar a mí, papá? Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos a llegar para allá. Ese mensaje no era para los 6 hermanos de la Campuzano Díaz. Era el mensaje para Urbano. Porque Urbano estaba como este joven, este hombre, no dice si era joven, si era adulto, que este hombre que tenía, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, andado, jamás. Da la casualidad que el hermano Urbano, cuando va caminando, él sabía las 28 doctrinas de la iglesia, conocía la iglesia adventista, pero estaba cojo de nacimiento, no podía caminar. Y el hermano Urbano jugaba fútbol con la colonia Justo Sierra. El hermano Urbano practicaba los deportes y cuando no había fútbol él se iba a correr. Pero el hermano Urbano espiritualmente estaba imposibilitado, estaba cojo. ¿Por qué? Él tenía la teoría, pero no tenía la práctica. Había vivido hasta ese tiempo de su juventud imposibilitado, no había tenido la experiencia con Cristo Jesús. Y ese día que me encontré ese pastor, ese día marcó mi vida. Gloria a Dios por eso. Este pastor Miranda predicó de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo, que era el hermano Urbano. Y ese día no era el mensaje para mis 5 hermanos. Ese día era el mensaje para mí. Que el hermano Urbano hasta en ese tiempo estaba cojo de nacimiento espiritual. No había conocido una experiencia con el Señor, no había caminado con Jesús, aunque estaba dentro de la iglesia, aunque había sido bautizado, aunque su mamá lo llevó de chiquito a la iglesia, él estaba cojo. ¿Por qué? Porque no había visto los milagros de Dios en su vida, y eso es triste. Y este hombre, gloria a Dios, él vivía en Listra, el hermano Urbano vivía en Mazatepec, México. Pero el mensaje de salvación es para todo el mundo, es para todos. Y me van a decir los jóvenes, eso fue para usted, hermano. Pero hoy en día, muchachos, pueden haber como la experiencia que tuvo el hermano Urbano. Cojos espirituales que no han vivido una experiencia con el Señor. Y para poder llegar a los jóvenes, hermano, eso fue allá en su tierra de Mazatepec, a mí no me interesa. Pero usted vive en Texarkana, Texas. Y hay varias carreteras para poder llegar a los muchachos. No la carretera federal Acapulco-Cuernavaca, sino la carretera de las redes sociales, que es Instagram. Y no me dejarán mentir que a los muchachos que en Instagram han escuchado o visto un mensaje de salvación, que Cristo te ama, no han dejado de escuchar ahí en Instagram, en el TikTok, que Cristo viene pronto. Otro camino para la salvación. Y me pueden decir mis hijos, papá, tú estás en Facebook. Eso es para los viejitos, sí. Pero también hay mensaje de salvación para los muchachos. Está en Instagram, está Twitter, está lo que les llama la atención, el TikTok, los muchachos. Y ese día que quitaron TikTok, mis hijos estaban preocupados. Papá, ¿qué vamos a ver? Papá, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nada, mijo, tu papá tiene 50 años y no ha necesitado TikTok para vivir. O díganme que si se necesita el TikTok para que el hermano Urbano pueda ir a trabajar, él pueda leer la palabra de Dios, no se necesita.
Lo único que Urbano necesita es a Cristo Jesús. Eso sí, nada más el hermano dijo amén, no sé si los demás. No necesitamos, yo necesito a Cristo Jesús para poder vivir. Y esos caminos están disponibles para los muchachos. El camino del Twitter hay salvación. En el camino del TikTok ha aparecido Cristo te ama y Cristo viene otra vez. En esta mañana el Señor nos está hablando a usted y a mí, grandes y muchachos, que Cristo viene. El apóstol Pablo llega a Listra y lo primero que se encuentra este hombre, cojo de nacimiento. ¿Pero qué hablaba Pablo? ¿Qué decía Pablo? ¿Qué platicaba Pablo? El apóstol Pablo en la primera carta de Primera de Corintios 2, del 1 en adelante, hablaba. Vamos a ver qué hablaba Pablo. Por favor, muchachos, si me ayudan en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 y 2, se me perdió. Acá está. Ya está. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, salud hermano, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo, a este ¿quién? Crucificado. Verso 3, por favor. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué más? Y ni mi palabra ni mi predicación fue palabras persuadidas de humanos, sino sabiduría con la demostración del Espíritu en el poder. Las pláticas del apóstol Pablo no eran que habían quitado a Twitter, no había pensado que TikTok ya no existía y que el hermano Urbano se iba a morir. Era sino que la palabra de Dios tenía que ser predicada en Listra. Eran las pláticas de Saulo de Tarso, eran las pláticas del apóstol Pablo, y llega Pablo a Listra. Y en Listra se encuentra este hombre. En Listra está este joven, no sé si era joven, dice este hombre, no dice cuántos años, pero estaba esta persona ahí con la necesidad de caminar, estaba con la necesidad de Cristo en su vida, estaba con la necesidad de encontrar la salvación. Y ese día llega Pablo y Bernabé. Llegan estas dos personas y cuando ve este hombre Pablo en la entrada de Listra, le dijo, este oyó hablar, estoy leyendo Hechos 14:9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía, ¿qué? Tenía fe para ser sanado. Muchas veces pensamos que nosotros que venimos a la iglesia nada más somos los únicos que tenemos fe. Pero gloria a Dios que también hay gente allá afuera que tiene fe. Y este hombre estaba en el lugar correcto ese día. No sé si era mañana, si era mediodía, si era tarde, pero estaba en el lugar correcto donde el apóstol Pablo llega. Y llega a él y cuando lo ve Pablo, lo ve que tenía fe. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Le dice entonces, levántate derecho sobre tus pies. Y él salió saltando y anduvo. Qué bendición para este hombre, que se encontró ese día. No se ganó la LT, se ganó más la LT, se ganó su sanidad. Que ni con todo el dinero del mundo, en ese tiempo, él podía caminar. Y ese día, gloria a Dios, que todavía el Dios de la salvación hace y sigue haciendo milagros. Yo no sé en el estado que usted y un servidor estamos, pero Cristo Jesús en esta mañana quiere levantarnos. Quiere levantarnos de donde nosotros estamos. Quiere levantarnos de una ceguera espiritual. Quiere levantarnos de esa imposibilidad donde no podemos ver las bendiciones de Dios. Quiere despertarnos de ese sueño que no nos deja ver las bendiciones de Dios.
y las bendiciones de Dios son gratuitas. Y ese día este hombre encontró la bendición que ni él se esperaba, ni su familia. Pero ¿qué más sigue diciendo? El verso 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licánica, diciendo, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido aquí a nosotros. Los dioses de los griegos han venido. Los dioses han regresado y han visto en esta mañana que han visto que nosotros tenemos necesidad y este hombre tiene necesidad y por eso se ha levantado. Hay veces que claro que son buenos los milagros, buenísimos, pero muchas veces nosotros los cristianos nos dejamos manejar por los milagros y no porque Él hace los milagros. Nuestra fe y nuestra confianza no tienen que estar en los milagros. Nuestra fe y nuestra confianza tienen que estar en el que hace los milagros, que se llama Cristo Jesús. Y ese día este hombre lo vieron andar, pero la gente que lo miró, la gente que lo observó, llevaban un plan divino. No era alabar a Dios. Cuando vieron esto, no se preocuparon. Eso es lo triste. Y cuando vieron a Bernabé, llamaban Júpiter. Y a Pablo lo llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Cuando yo estaba leyendo esta parte de que cuando vieron a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, eran los dioses de los romanos. Eran los dioses de los romanos y como Roma estaba gobernada, estaba liderando a Israel, estos según los mandó Júpiter y los mandó Mercurio que trabajen aquí. Como allá no tienen chamba, la chamba está aquí disponible para ellos. Cuando vio Pablo estas cosas, verso 13, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, él traía ¿qué? Traía unos toros, traía grimaldas delante de las puertas, juntándose con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios ¿a quién? Los dioses de los griegos eran Zeus y Hermes. A Bernabé le pusieron, mira Bernabé, tú eres Zeus. Tú eres Zeus de acá, igualito que los dioses de los griegos, de aquí de Listra. Tú eres igual que ellos. Tú, Pablo, eres más inteligente, tú eres el que hiciste el milagro, ese milagro de ese hombre, que la verdad ni nos interesa, pero bueno, ya lo hiciste. Tú eres Hermes. ¿Por qué? Porque tú te identificas como el mensajero de los dioses. Tú eres el jefe. Este es tu chalán, decimos nosotros los mexicanos. Este es tu chalán, tu ayudante. Pero gloria a Dios que para Él no somos eso. Gloria a Dios que para Él todos somos hijos e hijas del Dios del cielo y de la tierra. Él no hace distinción que tú eres el chalán, que tú eres esto. Para Cristo Jesús, todos somos iguales. No importa que seas de Guatemala, no importa que seas de México, no importa. Para Cristo Jesús le costó la sangre en la cruz del Calvario y para Él somos iguales. No hay distinción. Pero para el mundo griego, para el mundo de ellos, luego le encontraron nombre. Tú Bernabé eres Júpiter y tú Pablo eres Mercurio. Los dioses paganos de en aquel tiempo. Siguiendo la lectura, ellos llevaban un plan, me imagino que iba mucha gente, y cuando toda esta gente vio lo que Pablo había hecho, que este hombre había vuelto a caminar, ellos ya llevaban el plan a donde iban. Ellos iban a adorar al templo a sus dioses, a su dios Zeus y a su dios Hermes. Ellos llevaban ese plan de llegar a adorar. Y cuando Pablo interrumpe caminata para ese lugar, porque dice que estaba enfrente donde ellos estaban, llevaban sus toros, llevaban
flores, grinaldas, quiere que llevaban flores, llevaban adornos, así que nuestra hermana Arlet, que le gusta, y la hermana Rosa adornar, ahí iban con adornos y delante gente, ya me imagino como los mexicanos cuando ya llevan San Lucas, lo llevan con cohetes, lo llevan con la banda de viento San Lucas y van a encontrarse allá donde hay mucha gente, y llega Pablo a ese lugar y hace este milagro. Verso 14 del capítulo 14 de Hechos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, verso 15, diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos estas vanidades, y os convirtáis al Dios vivo. Ahí vamos a hacer un paréntesis. Cuando Pablo y Bernabé ven a toda la multitud de gente, que iban en el plan ellos de adorar a Zeus y a Hermes allá en su templo, le dicen: por favor, señores, ¿no acaban de ver lo que hizo el Dios vivo con este hombre que nunca ha caminado, nunca ha visto, nunca ha saltado, nunca ha jugado fútbol, nunca ha corrido? ¿No le es suficiente para ustedes? Y muchas veces nosotros digo, este no entiende, este no sabe. ¿Qué es lo que Pablo y Bernabé no sabían? Ellos tenían una relación con el Dios de la salvación, pero ellos llevaban su plan de llegar al templo para adorar a Zeus y para Hermes. ¿Y por qué Hermes y Zeus nunca lo habían sanado a este hombre? Eso Dios que ellos adoran no huelen ni hacen milagros. El único que transforma corazones se llama Cristo Jesús. El único que levanta a estas personas no es Zeus ni Hermes, es Cristo Jesús, que hasta el día de hoy, en el 2025, quiere levantarnos a nosotros en el lugar donde estamos. Pero hay una cosa que hacer. Estos hombres, yo no sé cómo eran de fiesteros. No les puedo yo decir. Yo les puedo decir de nosotros los mexicanos. Pero estos hombres, les dice Pablo y Bernabé: por favor, ya no anden en sus vanidades. Ya no anden en sus vanidades. Van a decir los muchachos: ¿y eso qué es? Para usted, hermano. Díganme si están conmigo o no. Cuando uno es muchacho, mira, me gusta fulano, me gusta Pedro. Así decía una prima mía. Y si me lo amarro, y si no me gusta, lo dejo. Y me amarro a fulano de tal. Y si no, lo dejo. Así vivían los griegos. La pregunta es: ¿cómo vivimos nosotros? No me contesten. Si no me gusta, ahí lo dejo, como quiera. Son hombres, y yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiero. Eso decimos nosotros. Pero eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. ¿Quieres vivir con las vanidades? Tendrás tus consecuencias. ¿Quieres vivir como vive el mundo? Tendrás sus consecuencias. ¿Quieres vivir como ordena Cristo Jesús? Tendrás la bendición y la vida eterna. Gloria a Dios. Y por eso el apóstol Pablo lleva el mensaje a Listra y les dice: por favor, ya no hagan esto. Dirán ustedes los americanos: esto por favor, esto no agrada a Dios. Ya no vivas deliberadamente con tus vanidades. Mejor vive que convirtáis al Dios vivo de la salvación, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Por favor, ya no lo hagas. Por favor, Mazatepec, ya no vivas así. Ya no vivas así, Texarkana. Ya no viva la iglesia de Texarkana en sus vanidades. Ya no. Si en algún tiempo tú viviste, es tiempo de servir al Dios vivo. ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Verso 16. En las edades pasadas, Él le ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Mira, Urbano, si más antes tú te ibas un rato a la iglesia, al rato te ibas al baile, al auditorio, por favor, ya no lo hagas. Stop. Si te ibas al jaripeo, a la Plaza San Lucas, por favor, ya no lo hagas. ¿Quieres ir
un rato a la iglesia y quieres andar un rato allá con el baile con los buques que van a venir a Dallas, por favor, ya no lo hagas. Retírate de eso. Retírate, porque tú tienes que servir al Dios vivo. No, para dioses muertos, allá está Zeus, allá está Hermes, y allá está Mercurio, y allá está Júpiter. Allá, ¿dónde quieres estar? ¿Con ellos que no hacen milagros? ¿O quieres servir al Dios vivo? Ya no vivas de esa manera. Ya no vivas un rato en la iglesia y ya no vivas un rato en el mundo. Eso no te funciona. No sirve, no te funciona. Lo único que te funciona es que tú sirvas al Dios de la salvación. A ese Dios que nosotros predicamos es el mismo Dios que les traemos a Listra. Ese mismo Dios que está en Mazatepec, ese mismo Dios que está en Texarkana. Pero Urbano, por favor, ya no vivas de esa manera. Si viviste esa vida en la vida pasada, ahora es tiempo que tú sirvas al Dios vivo. ¿Por qué? Dice el verso 17, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora que estaba Arlette dando la lección y el hermano James, Dios es bueno. Y cuando yo veo estos relatos, él está hablando de sus tiempos del apóstol Pablo. El tiempo del apóstol Pablo, no sé si había muchas aguas para regar cuando no llueve. Pero Dios está hablando, dice que ha bendecido, que ha dado alimento, que ha dado alegría, ha dado el sustento. Pero eso es allá, hermano. Acá no interesa, que aquí llueve todo el año. Pero ¿quién es el proveedor del sustento? Se llama Cristo Jesús. Aunque Urbano ande en el mundo, aunque Urbano ande deshonestamente, hasta aquí Dios lo ha bendecido. Ha dado sustento a sus hijos, ha dado sustento a sus padres en México, ha dado sustento aquí en Texarkana. Gloria a Dios. Ese Dios que lleva el apóstol Pablo a Listra es el mismo Dios que usted y yo adoramos. Pero ahora que ya hemos escuchado, que ahora hemos aprendido, la palabra de Dios dice, por favor, Urbano, tienes que dejar esa vida. Tienes que vivir una nueva experiencia como la vivió Pablo y Bernabé. Entonces, verso 19, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo y lo arrastrado fuera a la ciudad, pensando que estaba ¿cómo? ¿Qué piedriza le dieron a Pablo? El título de acá de esta parte dice Pablo apedreado en Listra, y es lo que me llamó la atención, yo no sabía. La pregunta para usted y para mí, ¿por qué fue apedreado Pablo? ¿Qué mal le hizo a esta gente? ¿Qué problemas causó Pablo en Listra? Es lo que me llamó la atención. Por ir a sanar a un hombre que estaba lisiado de nacimiento, por eso lo apedrearon. Lo apedrearon y pensaron que estaba ¿cómo? Que estaba muerto. Y lo rodearon varias gentes, varios hermanos. Pero gloria a Dios que dice la palabra de Dios que la semilla nunca llega vacía. Y efectivamente nunca llegó vacía. De esos apedreamientos ahí nace un muchacho que ahorita vamos a llegar. Este muchacho que yo no sabía que era de ahí. Pero leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo conecta las cosas espirituales. Y después de ahí sacan a Pablo como muerto, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario a través de ¿cuánto? Muchas tribulaciones enfrentemos ¿qué? El reino de Dios. Yo cuando estaba leyendo esto, la verdad les voy a ser honesto, yo todavía no estoy preparado. En serio. No estoy preparado todavía para ese lugar que casi me maten y yo tenga que regresar, que digo aquí hay semilla del Espíritu Santo.
necesito porción del Espíritu Santo para ver las cosas del reino de Dios mayor. Necesito. La verdad, yo necesito. De los pecadores yo soy el primero que necesito ver las cosas con esa mentalidad espiritual. Y el Señor quiere que usted y yo las veamos de esa manera. Cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, estoy cerca del reino de Dios. Ahí no los escuché, amén. Ahí sí estamos en problemas. Ahí sí estamos en dificultades. Porque el hermano Urbano todavía no está preparado por eso. Y le pido a Dios que me prepare. Y le pido a Dios que me ayude. Porque el apóstol Pablo dice, para mí el morir es Cristo y el morir ¿qué? Oh, mi hermano. ¿Qué situación estaba el apóstol Pablo? Pero Pablo había crucificado al viejo hombre. Allá en el libro de Gálatas dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo ¿qué? Vive en mí, gloria a Dios. Hasta llegar a ese lugar, a crucificar el viejo hombre. Pero vamos adelante, el capítulo 16 de Hechos. Ahí encuentra la respuesta Pablo. De ese apedreamiento allá en Listra aparece una lumbrera del evangelio. Vamos a ver quién es. Verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí que había cierto discípulo llamado como Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero era de padre griego, y daban buen testimonio él y los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Estaba meditando cuando leí esta parte del capítulo 16 de Hechos. Tenía buen testimonio Timoteo. Timoteo está durmiendo. Pablo y Bernabé igual. Hay algo que usted y un servidor muchas veces ignoramos voluntariamente. Ahorita vamos a regresar ahí. Voy a buscar el capítulo, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Verso del 1 al 2 nada más. Dice la palabra de Dios, comenzando otra vez a recomendarles a nosotros mismos. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros y de recomendación para vosotros. Verso 2. Nuestras cartas sois quienes son vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por quienes, por todos los hombres. Muchas veces aquí nos metemos en problemas. Y como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué? Porque muchas veces el hermano Urbano es una cosa en la iglesia y saliendo de la puerta esta que está aquí enfrente de mí es otra cosa. Vive como vive el mundo, con sus vanidades, como vive el mundo. Pero el apóstol Pablo está escribiendo lo siguiente. Escribe que Timoteo tenía buen testimonio allá en Listra. Allá en Listra tenía buen testimonio. Todos hablaban bien de ¿quién? De Timoteo. Timoteo, una persona que había aceptado la salvación de ese apedreamiento de Pablo, lo ve recompensado cuando ve a un muchacho en la iglesia. Y ya cuando llega a él, ¿quién es este? Este es Timoteo. ¿Te acuerdas de ella del apedreamiento que te sacaron muerto? ¿Cómo no se va a acordar Pablo? Él es. ¿Y cómo vive este hombre? Pregúntale al pueblo, ¿cómo vive Timoteo? Dice la palabra de Dios que su testimonio, que cómo era.
era de buen testimonio. Ese era Pablo, ese era Bernabé, ahora se integra Timoteo. Ellos descansan en el Señor para ver venir a Cristo Jesús. ¿Cómo es su testimonio y mi testimonio? Puede decir la gente, este es un hijo de Dios. Puede decir, espera la segunda venida de Cristo. Este vive como un hijo de Dios. Ahí nos metemos en problemas. Porque muchas veces la teoría la tenemos completa. Pero Dios quiere que seamos cristianos prácticos. Que practiquemos lo que oímos, lo que escuchamos, sea parte de nuestra vida. Y Dios en esta mañana, en su amplio amor y su amplia misericordia, Dios nos quiere levantar. Gloria a Dios por eso, porque no ha venido y quiere que la familia Campuzano Díaz, que la familia Moya, familia González, que la familia Jiménez, que la familia Vargas, todos quiere que vayamos al reino de los cielos y quiere levantarnos. Gloria a Dios por eso que no ha venido. Porque si no, usted y yo estaríamos del otro lado del charco, como dice el pastor. Gloria a Dios que Él tiene planes de vida eterna para usted y para mí. Pero la pregunta para usted y para mí, ¿cuál es? ¿Cómo es mi testimonio delante de Dios? No delante de los hombres. Tarde que temprano nuestro testimonio delante de los hombres va a ser leído. El apóstol Pablo no se preocupaba. El apóstol Pablo no estaba preocupado a ver qué dicen allá en Ledwell de hermano Pano, que como vive el evangelio allá. No estaba preocupado cómo vivía allá en Nash. El apóstol Pablo estaba preocupado de predicar la palabra de Dios. Esa sí era su predicación. Que Dios nos ayude a dar un buen testimonio. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas, pero Cristo quiere levantarnos. Termino con la carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, lo que leyó Abdiel. Capítulo 4, verso 15 y 16. Esa carta de amor escrita por el apóstol Pablo para este muchacho. Y este muchacho se le acercó y le dijo, mira, le decía hijo. Verso 15. Mira, hijo, ocúpate de esto, de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a quienes, a todos. Ten cuidado de ti mismo y la de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Persiste, Timoteo. Iglesia de Texarkana, primero el hermano Urbano. Persiste en la doctrina que has escuchado. Persiste en ella para que tú seas salvo. Y no solamente tú, sino todos los que te oyeren. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a terminar con esta hermosa alabanza, por favor. Nos ponemos en pie. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amo siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús.
corazón lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor cuando fuera a trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce de ti su rostro y ponga en ti paz. Palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos amas. Tú quieres levantarnos, así como levantaste este cojo, Señor, que nos levantes de esta enfermedad llamada el pecado. Que podamos ver las maravillas que están escritas en la palabra de Dios y podamos llegar allá donde estará Pablo, donde estará Bernabé, donde estará también Timoteo. Que nuestros nombres estén escritos por el dedo de Dios en las mansiones eternas. Que la iglesia de Texarkana esté escrito su nombre en las mansiones del cielo. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta vida de acuerdo al testimonio de Cristo Jesús. Bendigas a tu iglesia, bendigas al pastor y bendiga las actividades y bendiga los alimentos, las manos que lo han preparado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a los hermanos, gracias por su sintonía, los hermanos que nos vieron. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Música, maestro.